No, no ingeniero. Ahora sí, recién se activó la Ah, grabación. ok. Ya, me hacía la consulta, me parece que fue Lucía. Sí, sí, ingeniera, fui yo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Aquí dice determinar la variación espacial de la temperatura del aire en Lima metropolitana y los delegados distribuirán la fecha, ¿no? La fecha a cada estudiante. Entonces, hemos previsto de que la primera semana de observación no iba a ser considerada como una fecha que se podría analizar, ¿no? Pero a partir de esa primera fecha sí ya se supone que los datos están más correctos y por consiguiente ya deberían de trabajar. Así hemos quedado. No sé si por casualidad de repente a Renzo o a Cristal se les ha pasado y que fue desde el primer día de trabajo. No, no lo sé. Bueno, que nos aclare, ¿no? Y si Eh, hay esa situación, hay que levantar eso y simplemente eh, reacomodarlo, ¿no? Para otra fecha. Ingeniera, yo a los compañeros les di desde la fecha 3 del mes de mayo, ya que los dos primeros días, como le hablé a usted, fueron de Mm, prueba. ujú, sí. Y les di a partir del día 3 Ah, hasta el 1 de junio. cierto, era desde el día 3, ¿no? Porque el Sí, segundo día era de aprestamiento, que ajá, digamos. claro. Sí, sí. Entonces, Lucía, vamos a asumir que si a ti te ha tocado el día 4, o sea, después de sus días experimentales, pues tendrías que trabajar ujú, con esa información, obviamente. Eh, ujú. Eso es como una lección que digamos aprendida, ¿no? Porque siempre hay Sí, que aprender de algo. Lo que pasa es que sí, para sí, ingeniera. trabajar, analizar, para analizar una información, lo primero en su vida, deberían de ver la calidad de datos. Eso es obvio. No es que, ya, aquí tengo temperatura de 100 grados y como me lo han dado, yo lo voy a considerar. No, no. Primero tiene que ver la calidad de datos. Y ese 100 grados Celsius, absurdo que la temperatura del aire marque ese valor, por decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la calidad de datos es muy importante, un control, ¿no? Un control de datos, de calidad y todo eso. En tu caso, como es el tercer día de observación o cuarto día de observación, es muy probable que todavía jale errores de los primeros días, pero vamos a asumir a modo de práctica de que son valores ya que pasaron control de calidad. El control de calidad en cualquier área de su carrera es muy importante. Si ustedes van a hacer mediciones topográficas, me imagino que también deben de tener control de calidad. Si ustedes van a hacer análisis de transporte de contaminantes, igual la concentración de los contaminantes tienen que pasar por control de calidad, ¿no? Es muy, muy importante. Y la observación que tú has hecho, dices, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado los primeros días y por lo tanto los datos están malas, no como los subsiguientes días. Puede hacer que hayas llegado a esa conclusión, ¿no? En ese caso de que ya en la vida real, en el momento de trabajar, se encuentran con ese tipo de informaciones muy dudosas, que pareciera o de repente con algún método de control de calidad realmente no se puede trabajar, no puede sacar datos o resultados absurdos, obviamente sus informes consistirán en decir los datos han estado de mala calidad, no se ha podido tener los resultados esperados, ¿no? En su vida real, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, o sea, cuando estén laborando. Retrocediendo, para nuestro caso, asume de que están correctas las observaciones. Sería Ujú, esa la recomendación. Si no, nos vamos a quedar con poca información porque hemos empezado muy tarde, ¿no? Eso nos va a limitar bastante, ¿no? El objetivo en este momento de esta práctica es
Es aprender a tomar más confianza más que todo en el trazo, nada más. Y seguramente ya a partir de la quincena de mayo las informaciones van a estar súper correctas, con mayor información, inclusive con la toma de conciencia de sus colegas. Entonces ahí va a salir mejor todavía la variación espacial de la temperatura en Lima metropolitana. Sí, sí, Milagros, no, a ver, déjame ver el orden. ¿Quién ha levantado primero la mano? No, primero es Manuel y luego Milagros. Ingeniera, ¿sí me llega a escuchar? Fuerte, claro. Sí, sí, sí. Ingeniera, aparte de la primera pregunta, digamos, de ver el tema del control de calidad, digamos, de la recopilación de los datos, tengo una consulta más. Ingeniera, ¿se tendría que trabajar solo de un horario o también se puede trabajar de un promedio, digamos, de esos 3 horarios que fallaron a A captar ver, esa fecha? sí. También buena pregunta, ¿no? Si realmente hubiéramos cumplido datos reales, así sea todos a las 6 de la mañana, pero todos, y todos a las 13 horas, todos, aunque sea 12:40 o todos a las 13 horas, y todos ustedes hubieran hecho observaciones a las 23 horas, me parece que eso sí se ha cumplido, entonces sí pueden sacar el promedio de los 3 datos y esta se va a aproximar al promedio real del día. Eso lo pueden hacer. Pero lamentablemente los datos de las 13 horas faltantes, son pocos los que han trabajado. Tal vez los domingos esté mucho más completa. Entonces en ese contexto pues lo pueden trabajar a nivel diario, lo pueden trabajar correctamente a las 06 horas, creo que era la hora fijada, a las 13 horas, un día domingo debería de estar completo y a las 23 horas. O sea, tendrían 4 mapas, ¿no? A las 06 horas, 13 horas y 23 horas. Y el promedio, un mapa más. ¿Quieres trabajar de esa manera? ¿Todos son bien conscientes de que tienen informaciones a las 13 horas? Ahora, hacer un promedio entre la temperatura de las 06 horas y de las 23 horas es algo falso. Se van a dar cuenta, ustedes comparen sus datos de las 13 horas y luego saquen el promedio de las 6 de la mañana y 11 de la noche, pues los valores, no digo que van a ser similares, pero va por ahí. Y eso no ha sido el promedio del día. O sea, va a ser un dato procesado erróneamente, un dato irreal que represente la temperatura promedio del día. ¿A ¿Alguien les ha tocado el día domingo? O sea, comprueben lo que yo estoy hablando. Bueno, ingeniera, sí creo que si llegando a sacar el promedio, creo que va a haber Ingeniera, un error muy elevado, digamos, en esa parte. O sea, es muy, Claro, por eso yo no, a mí sí me tocó el en ningún día. momento les he pedido un promedio horario. Ujú. No les he pedido porque sé exactamente lo que podría ocurrir. Si ya sé que pueden sacar promedio, ya sé, pero ese promedio es irreal y no quiero que luego en su cerebro se quede que eso sea el promedio del día cuando es realmente falsa, porque es información de las 6 de la mañana y de las 11 de la noche. Y va por ahí los valores, más o menos. Entonces, eso no es el promedio real. Por eso es. Sí, había una intervención. Sí, justo estaba preguntando si alguno de nosotros nos había tocado el día domingo y a mí me toca el día, justo el 4 de mayo cae domingo. Ya. Entonces, tú Ujú. sí debes de tener completo al menos la gran mayoría de las 6 de la mañana, de las 13 horas y de las 23 horas. Si es Ujú. así, tienes la gran opción de sacar el promedio de cada uno de los puntos de observación para que aprendas, Ujú. ¿no? O sea, eh, aquí la facilidad es que ustedes están trabajando con sus propios datos y van a aprender también, ¿no? Cómo es Lima. Nos vamos a aproximar a cómo es la temperatura en Lima. Ok, ingeniera, gracias.
¿sí? Inclusive puedes hacer mapa de las 7 horas, no, 6 horas creo que quedamos, 6 horas, 3 horas y 23 horas, y mapa promedio serían 4 mapas. Si tienes buena calidad de información, al menos una buena densidad, no esperemos todos, porque algunos trabajan o algunos se han desplazado y todo eso, pues sí, sí hay una cierta cantidad de densidad de datos, puedes trabajarlo. Tienes esa dicha de contar información bastante correcta, que digamos, ¿no? Porque ustedes mismos han hecho la observación, no les ha apoyado el hermanito o la mamá, que, bueno, ayudó bastante, pero de repente no lo hayan hecho con la misma responsabilidad ni el ahínco de ustedes, ¿no? ¿Alguna consulta respecto a la primera parte o la segunda? Entonces, ingeniera, se tendría que trabajar de uno de esos horarios establecidos que tengan bien, esté bien la calidad de la lectura prácticamente de esa fecha asignada. Eso- Mm, ¿Qué día te tocó a ti, por ejemplo? A mí me tocó el día viernes del 9 de mayo. Ya 9 de mayo, viernes. Entonces, Ujú. más seguro de que tu densidad de datos versus una densidad de un día domingo, lo tuyo es menor. Es razonable, ¿no? Todos ustedes estudian, salen y todo. Entonces, pues te recomendaría coger uno de los datos nada más, de las 6 de la mañana o de las 23 horas, ¿no? De trabajar. Ahora, si tú quieres aprender un poquito más, saber un poquito más, pues coge las dos informaciones. De verdad que las informaciones son, ustedes tienen la dicha de contar con información, de haber generado y contar datos, ¿no? Contar con esa información para querer aprender y decir, ¿cómo es la temperatura a las 6 de la mañana y cómo es la temperatura a las 23 horas? Lo que ustedes están haciendo, yo no lo puedo hacer con el otro salón, porque el otro salón no tiene información. Por ejemplo, ¿no? Sí, dime Milagros, ahí veo la mano levantada. Ya, ingeniero, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Sí, Eh, buenas noches. sí, entendí lo que quisieron decir mis compañeros. Ahora Ujú. lo que voy a hacer es, primero la pregunta uno, o bueno, el objetivo uno. eh, Se tendría que hacer las isolíneas dentro del mapa que nos ha dado los delegados, o es en una hoja aparte y después escanearla. Sí, lo que les ha dado los delegados. Aún más, descargué los datos y en la próxima semana me hacen recordar dónde obtener la descarga de datos. Y en los datos que les he enviado, ¿no? Donde dice, creo, abril, mayo, junio o algo así, ahí pueden encontrar informaciones adicionales y horarias. Y con eso lo podrían complementar. Por ejemplo, si alguien no vive en Jesús María, entonces hay una estación que se llama Campo de Marte. En Campo de Marte ubican el punto y seleccionan esa información del día que les ha tocado o de la hora y día que van a analizar. Lo complementan. De repente hay una estación Ñaña, muy bien, no sé si esta Ñaña abarca hacia el lado este, pero lo pueden complementar con esa información. Esa información sí está no digamos que está con control de calidad, pero se supone que sus sensores sí están calibrados, ¿no? Me dejo de Ay, entender, o sea, compartí unos datos, creo que era en Excel o en Word, pero era una relación de datos que decía Campo de Marte, Ancón, no sé si Ancón, Ñaña, La Punta, ¿lo ubican? sí, 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 Ya. sí. Entonces ahí está la latitud y las coordenadas están, y en su mapita lo pueden colocar, no digan, no me lo han hecho en SIG, no se compliquen, ustedes pongan el puntito, ¿no? Con latitud y longitud y luego transcriban el dato que corresponde al día que les ha tocado, al día y la hora que les ha tocado.
Ya, está bien, ingeniera, gracias. Más bien, Y ahí complementan, ¿no? Complementan a lo que ustedes tenían. O sea, cuanto más datos tengan, su isolínea va a ser más rica, ¿no? O sea, no va a ser algo así como unas prismas, todo feo, ¿no? Sino más que, digamos, de calidad respecto al trazo de las isotermas. Ya está bien, ingeniera. También quería consultarle, bueno, en el segundo objetivo, sobre determinar la variación horaria de la temperatura Sí, del aire. ayer. Primero, terminemos la primera parte. Si Ay, alguien ya. más tiene alguna duda. Entonces, en conclusión, es el trazo de la primera parte, ¿no? El trazo de las isotermas a nivel de Lima metropolitana lo complementa con las informaciones que les he enviado, determinan o fijan el día y la hora, y luego lo transcriben también en su mapita. Entonces, respecto al horario, ya hemos definido que si les ha tocado el domingo, pues sí, sería bastante bueno que presentasen 4 mapitas. Sería bueno, estoy diciendo, no es una obligación, sería bueno que presenten las 4 informaciones más el promedio diario. Eso podría ser. Si no, ustedes escojan solamente una hora, que podría ser de los días domingos, podría ser de las 13 horas, ¿no? Que casi nadie va a desarrollar, excepto a los que les ha tocado los días domingos. Entonces podrían hacerlo de las 13 horas. Si quieren trabajar un poquito más, lo podrían poner de 13 horas y el promedio de temperatura para ese día domingo. Ya serían 2 mapitas. Eso ya es a voluntad de ustedes. Las calificaciones siempre van, ¿no? Con un límite y si lo hicieron algo más, pues, y si lo hicieron algo más y lo hicieron bien, por supuesto que tienen mayor calificación, ¿no? O sea, va aumentando de puntos. ¿Ya? Ahí, Milagros, tu Sí, mano. ingeniera, todo claro. Sí, es para pasar a para el segundo objetivo. Sí, pero estoy aclarando la primera parte. Ya no hay dudas entonces en la primera parte, ¿no? Muy bien. En la segunda, dice, determinar la variación horaria de la temperatura del aire en la estación, ubicación en su domicilio. ¿Se acuerdan que les dije, ustedes los domingos están obligados en hacer las observaciones cada hora? Se refiere a eso. Se refiere a eso, ¿no? A cómo varía la temperatura hora a hora en su domicilio. Es esa. Eso, ingeniera, es a través de un gráfico, ¿verdad? Exactamente, un cuadro y un gráfico. Un cuadro Como un siempre cuadro de conlleva un barras así. gráfico. No, ahí les voy a pedir de que sea de línea, ¿ya? En la clase también me hacen recordar, por favor, para especificarles, ¿ya? Qué graficar en forma de barras y qué graficar en forma de línea. En caso de temperatura es de forma lineal, ¿ya? De línea tiene Ah, que ok, ser, ok, ingeniera. ¿ya? Ingeniera, ¿Ya? eso lo hacemos también a mano, igual que las isotermas, ¿verdad? Lo pueden En el hacer a Excel. Excel, pero siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? Claro, Luego no claro. me digan, pero el Excel lo graficó, cuando les hago la observación, le echan la culpa al Excel, pero si lo hiciesen a mano se darían cuenta, ¿no? ¿Qué error han cometido? Libre, que digamos. Ya está bien, ingeniera, gracias. Segundo punto, ya, ahí va Jorge Luis. Bueno, ingeniero, más que todo le quería comentar de que si hay una parte de, digamos, que mis compañeros digan que no podemos sacarlo, digamos, el cuadro porque mi parte no le he hecho, ya usted ya sabe el motivo ya, porque no le quiero comentar es que yo los domingos tengo lo que es trabajo, entonces por eso no pude sacar lo que es la, digamos, temperatura determinada de todo el tiempo. Ya, pero puedes sacarlo, por ejemplo, de un día que estés en tu casa, o sea, No, eso puede claro, ser. eso sí lo hice de este Ya, viernes, sí, normal.
Sí, Pero sí, lo que sí. le comento es como, lo que le comento es mayormente es lo que determina la variación del segundo tema, o sea, de los domingos, que no llegan a hacerlo por mi parte, por parte de mi tema, sino que lo puedan editar y sacarme de ese cuadro para que les salga bien, porque como les comento, yo estos domingos yo no pude, y por eso les digo. Ya, no, no hay ningún problema, ¿no? O sea, tu caso creo que trabajas los domingos y haces las observaciones en otra parte y otra parte en tu trabajo. Me parece que es esa, en tu zona de labor, o tenía un caso de ese tipo, ¿no? Alguien me manifestó. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente que el resto de tus compañeros no va a tener información tuya o tuyo, nada más. Si no hay observación, no hay nada que plotear. Ok, Porque eso ustedes vamos tienen a que hacer plotear mi duda. de cada estación a su mapa, ¿no? Ustedes tienen que plotear. ¿Está claro? ¿Está claro? O, a ver, Manuel. Ingeniera, sobre el tema de la pregunta 2, es de manera individual prácticamente que tenemos que realizar nosotros de la Sí, estación. Exacto. exactamente, es de tu casa, es de tu Sí, pues. casa, de tu zona de labor, como gustes. Ujú. Quedamos el domingo porque ustedes dijeron que los domingos sí permanecen en la casa, ¿no? Pero si alguien dice, no, yo trabajo los domingos, muy bien, debes de tener algún día de descanso y ese día hacer las observaciones. Intenta hacerlo las 24 horas. Si no lo puedes, al menos hazlo sus 12, sus 14 horas, ¿no? Lo interesante es que al menos comiences a las 6 de la mañana y así sucesivamente, que hagas la observación hasta las 10, 11, 12 de la noche. Muy caso exceptual, ok, eso sería tu variación horaria, ¿no? Porque la intención es pues, demostrar que la temperatura no se mantiene constante y ahora con lo que ustedes están haciendo observaciones de temperatura de bulbo húmedo, vamos a determinar que la relación entre la humedad relativa y la temperatura del aire tienen comportamiento inverso, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? A reforzar el conocimiento o lo que dice el libro. Ok, ingeniera, quedó claro en la pregunta 2. Ya, ahora sí quisiera Quedó más que claro, nada. ¿no? Sí, Es la de su 3. casa. Sí, Ya. la 3. Bueno. Uno y dos corresponden sí a un informe. Le comentaba a sus delegados de que todo eso lo he sacado como que fuese un informe, ¿no? Un anuncio de un informe. Pero en sí, para el caso de ustedes, de esta sección, es que son dos informes. Uno, lo que han hecho la consulta, ¿no? De la variación espacial de la temperatura del aire en Lima metropolitana y la variación horaria de la temperatura del aire en su domicilio. Eso viene a ser un informe, ¿ya? O sea, van a tener una nota. ¿Y por qué una nota? Porque es la práctica y equivale a un 40%. O sea, el que hace, y ustedes lo han hecho, pues sí se merecen tener una nota, una buena nota, porque es información de ustedes. Ustedes han generado, ustedes han gestionado esa información. Entonces, requieren, ¿no? Eh, ser contribuidos con ese 40%. La segunda parte sí ya viene respecto, Ingeniera, sí, ingeniera, disculpe, escuché que pues mencionó sobre el bulbo húmedo. ¿También entra a tallar en el segundo no, objetivo específico ahí o no? No. no, todavía, Ah, ya, ya. porque recién me imagino que están generando las informaciones. Claro, claro, ingeniera. Sí, pero sería lo interesante si esta semana no tuviesen mucha recarga académica o de repente la próxima semana, igual realicen, ¿no? La observación de la temperatura del bulbo húmedo, así como lo están haciendo de la temperatura del aire, al menos de forma horaria realicen un día domingo o un día feriado, ¿ya? Eso Ya, sería ingeniera. lo recomendable.
Ok, ingeniera. La segunda parte se refiere a ver, determinar la variación horaria de la temperatura del aire en las estaciones meteorológicas de la costa, sierra y selva. Elija un día determinado para el análisis en las tres regiones. Se adjuntan los datos meteorológicos. Ya. Entonces, se les ha adjuntado datos de la costa, estaciones de la sierra y de la selva. Y simplemente te piden determinar la variación horaria de la temperatura del aire en las estaciones de costa sierra. Elija un día determinado. Ustedes van a elegir el día determinado. ¿Estamos? Ingeniera, ¿eso también se presenta mediante un gráfico de líneas? ¿Lineal? Variación horaria, sí. O sea, eliges un día, el 15 de marzo, por Ah, decir, y luego haces tu gráfico, te pones bonito en tabla el gráfico y ujú. luego explicar, ¿no? Porque por el gráfico yo no lo voy a calificar, ¿no es cierto? Ustedes lo que tienen que Por hacer la es explicación. analizar, ¿no? Ujú. Interpretación. Muy bien, eso, Ok, eso. ok, Porque el ingeniera. gráfico que me va a hacer el Excel no lo voy a calificar, ¿no? Pero sí la interpretación, ¿no? El análisis. Ahí dice, elija un día determinado para el análisis en las tres regiones. O sea, no es que elijas una estación, te está diciendo, elige una estación de la costa, otro de la sierra y otro de la selva. Si les tocó uno, bueno, pues es la única estación que digamos, pues elijan un día. Pero si de repente les envía uno de Arequipa y otro de Cajamarca, pues los dos son para la sierra, elijan con cuál de ellas trabajar. Ok, ingeniera. ¿Ya? Si ustedes me dicen qué estaciones les he enviado, les puedo decir, bueno, ya con nombres. Siguiente, dice, a ver, determinar la variación horaria de la temperatura del aire durante el mes de enero y junio. De mes de enero y junio. Determinar la variación horaria de la temperatura del aire durante el mes de enero y junio. Junio se supone hasta la fecha que descargué la información, ¿no es cierto? No dice para dónde. ¿Se pueden fijar qué estaciones envié? Envío de Puerto Maldonado, de Ya, Juliaca y de Campo de Marte. Fueron 2 archivos de ahí. Campo de Marte, 3 archivos de Juliaca y 2 de Puerto Maldonado. Ya, entonces Ahí, significa costa, ajá, sierra y aparte del selva, ya. sondaje. Ujú. Ya, ya. Aquí dice determinar la variación horaria de la temperatura del aire durante el mes de enero. Es horaria. Horaria significa 01, 02 hasta las 24 horas. Durante el mes de enero y junio. Entonces, aquí es un poquito un mix hacia climatología. ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, Hoy día es 20, ¿no? Ya. Hoy día a las 01 horas, por decir, la temperatura aquí en Lima haya sido 14.2, aquí en La Molina, ya 14.2. Ayer, o sea, el día 19 a las 01 horas fue 12.6, porque ha hecho más frío, ya. Tras anteayer, a las 01 horas fue de 15, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Juntar todas las informaciones hora a hora. Y de ahí me va a salir un resultado, un promedio. Entonces, ese promedio va a corresponder a las 01 horas. Y luego tendrían que analizar para las 02 horas y para las 03 horas. Les complicaba porque es mucho trabajo, entonces vamos a interpretar más fácil, ya para no complicarles, pero igual, o sea, en climatología lo tienen que hacer
como lo que acabo de explicarles. Vamos a hacer, ustedes para este punto definan solamente identifiquen un día. Obviamente que todo el salón no va a elegir el mismo día, ¿cierto? Un día del mes de enero y un día del mes de junio. ¿Qué les parece? Y luego analicen la temperatura horaria, ¿no? Para el mes de enero y para el mes de junio de las estaciones que se les ha indicado. Ah, pero eso se parece... Eso se parece al ítem anterior. Lo que pasa... disculpen. Arriba elegían un día para la costa, sierra y selva, el mismo día. Aquí, a ver cómo lo cambio. ¿Quieren trabajar este tema? ¿Manejan ingeniera, tabla dinámica? no. No. No, ingeniera. Ingeniera, Ya. bueno, no Porque sé con si se... tabla dinámica sí se les agilizaba rapidísimo. ingeniera, o sea, no sé si es una opción, porque bueno, muy A aparte de ver, ustedes disculpa, mismos, no te he logrado escuchar. Dime. o sea, no sé si es una opción, tampoco es que quiero, no sé si quizás lo va a tomar a mal o no, pero es que estamos también muy atareados con otros cursos y quería saber si ya que, bueno, hay una duda entre ese punto, quizás se podría quitar o hacer algo más fácil. Ya. Algo fácil es, de repente, sí, podría ser, miren, para el mes de enero tiene 31 días y 31 días por 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, grafiquen toda la temperatura del mes de enero. Luego, grafiquen toda la información del junio. Creo que es hasta la mitad de junio, nada más. Entonces, en el mismo gráfico y comparen cómo es la variación, ¿no?, de la temperatura en el mes de enero y en el mes de junio. Eso podrían hacer, algo fácil. ¿Lo hacen en el Excel? Ingeniera, eso se trabaja con alguno de los archivos que nos envió, ¿verdad? Sí, todo es con cualquiera de los archivos que ustedes venían trabajando, ya sea de Puerto Maldonado o de Juliaca, ¿me has dicho? Y yo de verdad, eso creo que se les simplifica antes de entrar a la otra fase que digamos de juntar las informaciones hora por hora. Y eso lo podrían hacer para la sierra y para la selva. ¿Qué les parece? Ahí lo aumentan. O sea, para Puerto Maldonado y Juliaca. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo? ¿Y qué días lo vieron? ¿Qué fue? ¿Qué evento? Eso lo podríamos hacer. ¿Me dejo de entender? O sea, toda su información del Excel, de toda la información de Excel que les he enviado, lo grafican. Y el Excel es lo que va a graficar en sí. ¿No? Ahí, porque ahí tienen las informaciones hora a hora, durante las 24 horas, para un día y al siguiente, y así sucesivamente. Y tienen para enero y tienen para junio. Entonces pueden ¿no?, comparar ambas informaciones de enero y junio para Juliaca, de enero y julio para Puerto Maldonado. ¿Qué cosas han visto respecto a la temperatura? Siempre en Puerto Maldonado fue constante. ¿En qué mes presenta mayor variabilidad la temperatura del aire? O sea,
pueden tratar de inducir algunos fenómenos o identificar algún fenómeno ya estudiado respecto a la baja de temperatura o de repente también al incremento de temperatura. ¿Qué les parece? Eso es más fácil. Ingeniera, buenas noches. Tengo una consulta con respecto a ese punto. El gráfico que se va a realizar de los 31 días por las 12 horas, perdón, por 12, las 24 horas. 24, Por las 24 24 horas. horas, correcto, ¿no? Sí, 24. O sea, sería 31 por 24. Eso sería tu Claro, cantidad de datos, claro, ¿no? por cada hora, Ujú. ¿no? Sí. Entonces sería una comparación de los dos De, departamentos que nos ha dicho. de enero, o sea, para el mismo departamento comparas enero y junio. Para el otro departamento, enero y junio. A los finales vas a Mm, tener dos gráficos nada más, claro, sí, ¿no sí. es cierto? Y en cada gráfico vas a tener uno de un color y otro de color. Ujú. Ujú. Ok, Y es más ya. rápido, o sea, ahí es rápido. Quien va a trabajar es el Excel, ¿no? Creo que en 2 minutos ya tienes el gráfico. Y que interpretes, analices por ahí unos 8 minutos, pues ya tu respuesta está dada. No sé, es lo más fácil, o sea, estoy cambiando un poquito de versión de la intención que tenía respecto a esta parte del informe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, ingeniera, todo Sí, claro. sí, Ingeniero. ingeniera. Sí, ¿Sí? ingeniera. ¿Sí? Ok, pero que quede claro, porque no, o sea, en el salón ya no me vuelvan a preguntar, porque ya ni siquiera me voy a acordar qué es lo que dije, pero ahí está la grabación también, ¿no? Ya, siguiente, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya, siguiente, dice determinar la distribución vertical de la temperatura del aire en la atmósfera. Una estación de Perú y una estación de Chile. A ustedes les ha tocado el 4 de junio, ¿ya? O sea, el 4 de junio, ustedes, si en Perú, para el 4 de junio, he compartido 2 o 3 estaciones, de repente de Lambayeque, de Iquitos, de Arequipa, pues solamente te pide uno de Perú y uno de Chile. Y si solamente hay uno de Perú y uno de Chile, pues trabajen con las únicas informaciones. Dice distribución vertical de la temperatura. ¿Qué significa esto? A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Qué Ingeniera, significará? a eso se refiere con el tema de para hallar el tope, el base de la inversión y el tope de la inversión. Sí, pero tope base está casi por acá nomás, pero aquí dice determinar la distribución vertical de la temperatura. O sea, lo que nos quiere referir es cómo fluctúa la temperatura a nivel de la atmósfera, Claro, pero la atmósfera ¿hasta dónde? hasta los 1000. ¿1000? Claro, al final el tope de la atmósfera, si no me equivoco, 1000 kilómetros. Tope de las O, nubes, es que no, el propósito no es analizar el tope de las nubes porque no sabemos con esa información se hace el diagrama termodinámico. Sí, indirectamente lo podemos ver una atmósfera saturada o no saturada, pero así determinar tope de la nube no, pero existe otra palabra. No sé si alguien puede acompañar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa distribución vertical de la temperatura? ¿Para qué van a hacer? ¿Para qué van a graficar? Hola. ¿Cuál es el objetivo de hacer la distribución vertical de la temperatura del aire? Dice uno para Perú y otro para Chile. Hola, no pierdan su tiempo, creo que ya se quedaron dormidos.
Ingeniera, si no me equivoco, también es sobre el comportamiento de la temperatura, algo así. ¿O Sí, estoy pero mal? ¿dónde? ¿Dónde? Comportamiento de la temperatura, ¿dónde? Distribución de Con la respecto temperatura. de la superficie de la Tierra Ya, hacia arriba, hacia la altitud, pues, ¿no? hasta, Hasta la hasta, no, no, no me acuerdo, ingeniero. ya, la troposfera, te voy a soplar, troposfera, pero el globo de repente reventó a 28 kilómetros, 28 kilómetros, supongamos que haya reventado, ahí donde cesó la información, ahí es lo que ha reventado el globo. 28 kilómetros, ¿a qué capa corresponde? Es su primera práctica, el dibujito que hicieron de las capas atmosféricas. Troposfera. Estratosfera. Estratosfera. O sea, pasó la troposfera, pasó la tropopausa y está en la estratosfera baja. Entonces depende bastante. Ahora ustedes van a descubrir o verificar lo que ustedes aprendieron del libro o de lámina, hasta qué altura fue la troposfera, hasta qué capa es la tropopausa y a partir de qué altitud comienza la estratosfera. Si por mala suerte el globo reventó a los 8 kilómetros, 6 kilómetros, obviamente toda la información más arriba ya no se tiene y concluiríamos que fue en la troposfera, ¿no? Pero asumo de que ese globo ha subido más de los 20, 22 kilómetros. Ese es el objetivo, ¿no? De identificar las capas atmosféricas para el día 4. Y siguiente, ahora lo que tú intervenías, dice, ¿no? Siguiente, determinar los elementos de la primera inversión de la estación de radiosendeo. Igual, uno para Perú y otro para Chile, pueden determinar la primera inversión nada más y hacer el análisis de esa inversión. ¿A qué altura lo encontraron? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la base de la inversión? Bastante rápido. Ok, ingeniero, entonces vamos a analizar eso. Van a analizar eso, la inversión Mm, teórica. En ok. conclusión, entonces, son dos partes. Una parte, datos gestados, gestionados, registrados, obtenidos por parte de ustedes, y otro que no es datos generados por ustedes, sino por las otras entidades. ¿Ya? Ok, ¿Hasta ingeniero. cuándo hay plazo? Aquí dice, ¿no? 22, Sí, o sea, pasa sí, mañana. con respecto a esa Hoy día ingeniera, es Sí, 22. estábamos conversando con nuestros compañeros, como no nos quedó tan claro los puntos, los objetivos, a partir del cuarto objetivo no nos quedó tan claro. Queríamos que si nos podía facilitar un poco más de tiempo, ¿no? Ya. Ingeniera, por favor. Lo que podemos hacer es que sí o sí entreguen la primera parte, porque ustedes ya tienen los datos de ustedes. Eso lo podrían presentar hasta el día 22 y el resto lo puedo ampliar para otra fecha. ¿Qué les Sí, o parece? sea, las dos primeros objetivos para el día 22, ¿verdad, ingeniera? Sí, sí. Por mi parte, ingeniera, está bien. Bueno, si nos asigna otra fecha, digamos, otra semana de las siguientes, me parece está bien. Para el Sí, siguiente, que digamos, trabajo. Sí, 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 exactamente, podría. ingeniera. Es Sí, sí. ingeniero, exactamente. sí, creo Sí. que la mayoría está de acuerdo, o no sé. Ya, entonces hasta el día 22 solamente el 1 y el 2 que digamos, o sea, con su análisis de sus propios datos en sí, ¿no? Ujú. Y el resto ya para la próxima semana, ya coordino qué fecha se les acomoda más y se proyecta. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, ingeniera, muchas gracias. Ok, No, ingeniero, de muchas nada, gracias. bueno, ustedes por tomar Gracias, interés, ingeniero. ¿no?
por tomar interés. No sé si tengan alguna duda más, pero espero de que Más que ya. todo sería la última parte, que sería el radiosondeo. Eso sí. Eso no, Ah, eso nos podría explicar, ingeniera, cuando nos toque el día miércoles, más que nada para que nos transmita más que nada en un gráfico cómo se va a tener que transmitir esa parte. ya, pero a ver, tú eres Manuel Ponce, ya te voy a pedir a ti especialmente que lleves tu primer trabajo donde les pedí la capa atmosférica, ¿ya? Y en base a eso vamos a analizar. Ok, ingeniera. No vamos a analizar, o sea, analizar significa datos, o sea, no lo vamos a hacer, pero va a ser base para aclarar qué es lo que van a Bu- hacer, Bueno, ¿ya? en mi parte creo que a mí me observó sobre la capa atmosférica porque me decía que era una fuente de un autor que no se basaba muy bien, o sea, Pe- más que algo así me dijo, me acuerdo. Ya igual que a la gran mayoría debo de haber hecho las observaciones de ese tipo, ¿no? Sí, Y ingeniera. cuando ponen una capa dudosa, peor todavía, ¿no? Pero igual, llévalo y lo vemos. ¿Qué es lo que quería decir o qué es lo que quiero o qué es lo que persigue, ¿no? ¿Qué es lo que persigue este objetivo específico de determinar la distribución vertical de la temperatura para un día determinado que es el 4 de junio? Ya. Ujú. Entonces Bueno, los gráficos ya quedan libres, excepto los trazos de las isotermas. Por ahora todavía a mano, ¿ya? Porque de repente alguien ya maneja QGIS y ya, o el GIS de repente, o otro graficador, y lo pueden hacer las isolíneas. Pero ya les digo que esas isolíneas versus lo que ustedes hacen, lo de ustedes va a ser mucho mejor, porque ustedes conocen Lima, conocen la realidad, ¿ya? Mientras que el software no conoce la realidad de Lima. Visualmente puede ser bonito la otra parte, pero lo real es lo que ustedes van a desarrollar. ¿Eh? Muy bien, joven. Ok, Sí, ok, ingeniera. ingeniera, muchas gracias. Ingeniera, Bien, disculpe. de qué, buenas noches. Ingeniera, Y bueno, disculpe. pues buenas noches, ingeniera. descansen y terminen esos, son 2 trabajitos nada más. Ahí Eh, tienen mu- Renzo, dime. Ok, ingeniero. Ya, muchas Ingeniera, ok, gracias, ingeniera, Ingeniera, ingeniera. hasta luego. muy amable, ingeniera, por esta parte de asignarnos para otra ingeniera. fecha. No, ahí estamos tratando de avanzar con el curso. Sí, Renzo, ¿algo querías decir? Sí, ¿Eso? sí, quería decir otra cosa, sino que usted había también mandado hacer otro trabajo, una tarea, la cual no sé si es algo básico. Nos mencionó acerca de las medidas de protección ante una tormenta eléctrica, cómo se forma, bueno, un rayo, relámpago y trueno, y buscar referencias periodísticas de algún evento de precipitaciones, ¿no? Eso, una vez que entreguen el día 22, les puedo mandar un anuncio. Eso es, que digamos, un buceo de 1 hora nada más, ¿no? No es, no involucra mucho tiempo ni siquiera de análisis, ¿no? Es Ujú. simplemente leer, ver y Sí, juntar entonces la sería algo información. básico, ¿no, ingeniero? Algo básico que ustedes no lo van a generar, y sí, ya la información está Claro, generada. Lo único que tienen sí, que hacer es bucearlo nada más, ¿no? En la internet. ya. Eso sería para ¿Ya? la próxima semana, ¿no? Sí, para durante la semana. Ajá, ya. Sí. Ujú. Está bien, ingeniero. Eso sería todo. Gracias. Ok, ingeniera, hasta luego. Muy bien, buenas noches con todos ustedes. Muchas Buenas gracias, noches, ingeniera. ingeniera. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Chao. Muchas gracias. Y se fue.